Cuando recibí el mensaje de mi madre aquella noche, pensé que era solo una indirecta familiar. Nunca imaginé que iba a exponer un secreto que haría trizas a toda mi familia, en plena boda. Si alguna vez una verdad inesperada lo cambió todo, suscríbete ahora. Dale like y comenta, ¿qué harías si el día más feliz de tu familia revelara tu peor pesadilla? Me llamo Felipe. Tengo 31 años, soy ingeniero civil, y hasta hace poco, creía que la estructura más compleja que tendría que analizar sería un puente o un edificio. Estaba equivocado. La estructura más frágil, la más podrida en sus cimientos, resultó ser mi propia familia. Esta historia empieza con una celebración. La boda de mi prima Clara. Como el único ingeniero de la familia, y quizás el único con un sentido práctico de la organización, me ofrecí a liderar los preparativos. Durante meses, mi vida fue un torbellino de flores, listas de invitados, negociaciones con proveedores y la creación de un brindis especial. Lo hice con entusiasmo, con el orgullo de saber que estaba ayudando a crear un día perfecto para alguien a quien quería. Creía que todo fluía con la armonía y el caos controlado de una familia normal. No sabía que, bajo la superficie, se estaba gestando un terremoto. Un día antes de la boda, con todo ya listo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Corto. Seco. Letal. Felipe, mañana no vengas a la boda. Tu padre y yo preferimos que sea una celebración solo con la familia más íntima. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras no tenían sentido. ¿Solo familia? ¿Yo no era familia? ¿Yo, que había dedicado 200 horas de mi vida a organizar cada detalle de ese evento? ¿Yo, su único hijo? Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Intenté llamarla. El teléfono sonó una y otra vez, hasta que saltó el buzón de voz. Llamé a mi padre. Mismo resultado. Algo estaba muy mal. Esa noche no dormí. Mariana, mi esposa, intentó calmarme. Tiene que ser un malentendido, Felipe. Quizás tu madre está estresada. Pero yo conocía a mi madre. Su sequedad en ese mensaje no era estrés. Era una orden. Una exclusión. Me estaban borrando de la foto. La pregunta era, ¿por qué? Al día siguiente, tomamos una decisión. No íbamos a quedarnos en casa, carcomidos por la duda. Íbamos a ir. No para desafiarlos, sino para entender. Preocupados de que quizás alguien estuviera enfermo, de que algo terrible hubiera pasado y no querían decírmelo. Llegamos a la finca. El lugar era un sueño. Cientos de invitados elegantemente vestidos paseaban por los jardines. La música de jazz flotaba en el aire. No era, en absoluto, una celebración íntima. Era el evento social del año. Vimos a mis padres en la mesa principal. Cuando mi madre me vio, su rostro se convirtió en una máscara de pánico y furia. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Se hizo evidente que no éramos bienvenidos. Nos sentamos en la mesa más alejada, la de los compañeros de trabajo de mi tío, sintiéndonos como extraños, como intrusos. Y entonces, en medio de la celebración, mientras los novios bailaban su primer vals, Mariana se inclinó hacia mí, su rostro pálido, su voz un susurro helado que se clavó en mi alma. Felipe, hay algo muy equivocado en esa mesa principal. Seguí su mirada. Y entonces lo vi. Sentado junto a mis padres, en el lugar de honor que normalmente ocuparía mi abuelo Gary, había un hombre. Un desconocido. Un hombre de unos 50 años, con un traje caro y una sonrisa serena. Lucía inexplicablemente cómodo, como si perteneciera a ese lugar. ¿Quién es ese?, le pregunté a Mariana. Debe ser algún socio importante de papá. No lo sé, Felipe, respondió ella, sin apartar la vista. Pero ese señor lleva el mismo anillo que tiene tu padre. Mi mente giró a toda velocidad. El anillo. El anillo de oro con el sello de la familia, una reliquia que había pertenecido a mi bisabuelo, luego a mi abuelo, y que mi padre ahora llevaba. Un anillo que, por tradición, me correspondería a mí algún día. Era una pieza única. Inconfundible. Y ese extraño llevaba una réplica exacta. Un escalofrío me recorrió la columna. Empecé a conectar los puntos. El mensaje de mi madre,
solo con la familia. Mi exclusión. La presencia de este hombre en un lugar de honor. La réplica de una joya familiar. No era una coincidencia. Era un mensaje. Me estaban reemplazando. Respiré profundo. Conté hasta 3. Y me levanté. Mariana intentó detenerme, pero yo ya estaba en movimiento. Caminé a través del salón, mis pasos firmes, mi vista clavada en la mesa principal. La música pareció bajar de volumen. El ambiente se volvió denso. Me detuve frente a mi padre. Él levantó la vista, sorprendido, enojado. «Papá», le dije, mi voz sorprendentemente calmada. «Necesito hacerte una pregunta. ¿Quién es este señor, y por qué lleva puesto el anillo del abuelo?» El silencio en la mesa fue total. El hombre desconocido me miró con una frialdad calculadora. Mi madre me fulminó con la mirada. Mi padre, atrapado, balbuceó. «Felipe, ahora no es el momento, estás haciendo una escena». «Es el momento perfecto», insistí, mi voz subiendo de tono. «Toda la familia está aquí. Así que preséntamelo. ¿Quién es este miembro tan íntimo de la familia al que yo no conozco?» Mi padre, sudando, finalmente se derrumbó. Miró al hombre, luego a mí, y susurró las palabras que detonarían la bomba. Es Ernesto. Mi hijo. Tu hermano. Hermano. La palabra explotó en mi cabeza. Hermano. Yo no tenía un hermano. Era hijo único. O eso había creído durante 31 años. Miré al hombre, a Ernesto. Y de repente, vi el parecido. La misma mandíbula de mi padre. Los mismos ojos. Era una versión más joven de él. La boda colapsó en segundos. Los susurros se convirtieron en un clamor. Mi tía se llevó una mano a la boca. La novia, mi prima Clara, miraba a mi padre con una expresión de pura incredulidad. Mi padre había tenido una aventura, hacía décadas. Había tenido otro hijo. Y lo había mantenido en secreto toda su vida. Y ahora, en la boda de su sobrina, había decidido presentarlo al mundo, no como un secreto vergonzoso, sino como un nuevo príncipe heredero, dándole un lugar de honor y el anillo familiar, mientras a mí, su hijo legítimo, me había desterrado. Mariana y yo abandonamos el salón en medio del caos. Yo mantuve la calma por fuera, pero por dentro, mi estómago era un nudo de rabia, frustración y un dolor tan profundo que me dejaba sin aire. Esa noche, no hubo neutralidad. No hubo perdón. Hice 3 llamadas definitivas. La primera fue a mi madre. Exigí la verdad. Entre sollozos, me lo confesó todo. Siempre supo de Ernesto. Había sido cómplice del secreto de mi padre durante 30 años. La decisión de excluirme de la boda había sido suya. Ernesto nunca ha tenido una familia de verdad, me dijo, con una lógica retorcida. Merecía un día para sentirse parte. Tú ya has tenido muchos. La segunda llamada fue a mi padre. No para confrontarlo. Ya no tenía sentido. Fue para informarle. Voy a contratar a un abogado y a un auditor, le dije, mi voz fría como el acero. Voy a revisar cada cuenta, cada propiedad, cada céntimo del patrimonio familiar que viene del abuelo Gary. Y voy a averiguar exactamente cómo has estado financiando tu doble vida durante 30 años. La tercera llamada fue a mi abogado. Le denuncié, no una usurpación de identidad, sino un fraude. Un fraude continuado contra el patrimonio familiar. Mi abuelo Gary había dejado un fondo fiduciario para todos sus nietos. Un fondo que mi padre administraba. Y yo estaba seguro, con una certeza absoluta, que de ese fondo había salido el dinero para la educación, la casa y la vida de su hijo secreto. Estaba robando a sus propias sobrinas para dárselo a su bastardo. Mi venganza no iba a ser un grito. Iba a ser una auditoría. Iba a ser poética, exponer la falsedad financiera donde debía reinar la confianza familiar. En las horas y días siguientes, el caos estalló. La familia se dividió en bandos. Mi madre me rogaba que lo detuviera, que no destruyera a su padre. Mi padre intentaba justificarse, diciendo que solo había intentado hacer lo correcto por su otro hijo. Pero la verdad, una vez liberada, es imparable. El clímax de esta historia no fue en una fiesta, sino en la fría y silenciosa sala de reuniones de un bufete de abogados, un mes después.
La auditoría que ordené había revelado la verdad, y era peor de lo que imaginaba. Mi padre había desviado sistemáticamente cientos de miles de dólares del fondo fiduciario de los nietos durante más de 20 años para financiar la vida de Ernesto. La universidad privada de Ernesto, su primer coche, el pago inicial de su apartamento, todo había sido pagado con el dinero que le correspondía a mi prima Clara, a otros primos, y a mí. La boda a la que yo no fui invitado, había sido, en parte, pagada con mi propio dinero robado. En esa sala estaban todos. Mis padres, pálidos y derrotados. Ernesto, el hermano secreto, con la cabeza gacha. Y el resto de la familia, mis tíos, mis primos, todos con el rostro endurecido por la traición. Mi abogado presentó el informe. Cada transacción, cada mentira, documentada e irrefutable. Cuando terminó, me puse de pie. No como el hijo traicionado, sino como el nuevo jefe de la familia. No voy a llevarte a la cárcel, papá, le dije. Pero vas a pagar por lo que hiciste. Vas a devolver hasta el último céntimo al fondo fiduciario, aunque tengas que vender tu casa y todas tus propiedades. Renunciarás al control de cualquier bien familiar. Y Ernesto, me giré hacia el hombre que compartía mi sangre, buscará un trabajo y empezará a devolver el dinero que no le correspondía. La vida fácil se ha terminado. Mi venganza no fue un acto de furia. Fue una reestructuración. Le quité a mi padre el poder con el que nos había controlado y engañado. Y se lo devolví a la familia, en forma de justicia y de verdad. Hoy, mi padre es un hombre jubilado que vive en un apartamento alquilado. Mi madre sigue con él, en un matrimonio sostenido por décadas de secretos. Ernesto trabaja, por primera vez en su vida, en un empleo de verdad. Y yo duermo tranquilo. La justicia no siempre es una espada. A veces, es una hoja de cálculo. A veces es solo arrojar una luz brillante y despiadada donde hubo oscuridad durante demasiado tiempo. La verdad tiene un peso inmenso, y un día, tarde o temprano, llega para levantar el velo más engañoso. ¿Has vivido una traición que se escondía detrás de una sonrisa familiar? Cuéntame en los comentarios. Dale like si valoras la verdad, y suscríbete para más historias donde la justicia se sirve, sin trucos, solo la pura y demoledora verdad.